buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen en este gran evento, el Festival Intercultural Nómade FIN 2021, que se desarrollará entre el 1 y el 13 de febrero con la visualización de obras en danza, entrevistas como la que tenemos hoy día. Y para esto pueden seguirnos en Facebook y en Instagram en @finfestival. Esta tarde nos encontramos con un artista escénico, con un coreógrafo, Gustavo Siriaco, el cual ha trabajado mucho tiempo en Brasil. Proviene de Brasil, pero actualmente está radicado en Portugal. Eh, Gustavo comenzó su carrera en ciencias políticas y luego se dedicó a la creación de danzas y trabajos de convivencia. Trabaja internacionalmente en Europa, Asia, Latinoamérica, Medio Oriente, en proyectos, colaboraciones artísticas, talleres y también dando conferencias. En sus proyectos dialoga con el contexto histórico, material y afectivo en el que uno se encuentra inmerso en una situación determinada. En términos de formas de arte, el trabajo de Gustavo pasa de un trabajo conceptual, escenificado, multimedia, a paseos urbanos y proyectos que se traducen en el aire libre. Sus obras tienden a involucrar al espectador en una producción compartida de presente y presencia. Ha estado trabajando y actuando en proyectos de espacio urbano y proyectos de paisaje. Por ejemplo, donde se mueve el horizonte, aquí mientras caminamos en Lisboa, Vecinos en Madrid, Og en Lisboa, Una sala de maravillas en Tokio, La dulzura de un gigante en Lisboa, etcétera, y entre otras. Como pueden ver, Gustavo trabaja desplazándose como nómade en vastos territorios. Vamos a hablar de su obra, vamos a hablar de su formación, de sus procesos creativos y de una obra en particular que luego nos vamos a meter un poquito más de lleno, que es Quien camina por el suelo, quien anda en los árboles, quien tiene alas. Gustavo, un gusto poder entrevistarte. Buenas tardes y espero que sea realmente entretenida esta entrevista. Buenas tardes, Jorge. Un placer, un gusto estar aquí contigo y también hacer este primer punto de comunicación con el público chileno. Mm. Mira, una primera cuestión que dentro cuando preparaba las preguntas, Mm, me salta al inicio de esto y es, hemos estado en una pandemia y en un distanciamiento de cuerpos que ha sido feroz. Me imagino, los que nos dedicamos al arte ha sido feroz, digamos, pero me imagino también que los que están en la danza, con la necesidad del cuerpo del otro, ha sido también brutal, digamos, esta sensación de soledad, digamos. Ahora, eh, es una interpretación que circula, esto de estar solo, de estar confinado, medio oscuro. Sin embargo, también pareciera ser que el estar en el encuentro con uno mismo en espacios reducidos ha significado generar procesos creativos también de manera distinta, particularmente ocupando las plataformas online, por ejemplo. Como por ejemplo esto no se habría podido quizás realizar con facilidad si es que no estuviéramos confinados, digamos. Sin embargo, han estado los teatros vacíos, las salas de ensayo vacías, empolvándose. ¿Qué ha significado para ti este distanciamiento producto de la pandemia? Este fue muy fuerte, como creo que lo ha sido para muchas personas. En mi caso, había un elemento complementar muy fuerte de mi vida, que había perdido mi madre hace mucho poco tiempo. Mm, Fue la pérdida de mi madre, carnaval y la pandemia, en momentos muy distintos, fuertes, mm, que entonces cuando me puso en cuarentena en Lisboa, había esta aglomeración de afectos, mm, esta aglomeración de ideas y también
hace mucho poco tiempo me ocurrió la idea que, esta intensificación de la cámara como la habitación, la mm, intensificación de la habitación, mm, habitar la habitación, ser habitado por la cosa de la habitación, estar en contacto con toda la cosa que tenía, ese noble compañeros. En mi caso estaba solo, mm, eh, lo que pasó, creo, para muchas personas. mm, La, el deseo último de la contemporaneidad, el sujeto absoluto en su individualidad, en su habitación, acá se quedó un atrapamiento, un prisionero de sus propios ideales. mm, Lo que pasó para mí como artista fue la intensificación de mis ideas. El espacio doméstico se quedó así, donde todo lo que producí en este espacio doméstico se quedó fuente de inspiración. Empecé, por ejemplo, utilizando todo la basura, a limpiar la basura y a empezar a hacer maquetes con la basura, mm, y que generaron muchas obras, todo un posible campo de actuación que me aproximó de deseos que tenía con el deseo conectado con la arquitectura. mm, Entonces empecé a arquitectar las ideas en maquetes. mm, Empecé a tener la fuerza del dibujo. Mi madre dibujaba y hacía poesías. mm, Y creo que en ese momento me quedé mucho conectado con él y conectado con la fuerza del dibujo como primero punto de contacto, punto de traslado hacia la tridimensionalidad. Ah, entonces el dibujo y después se pasa a las mm, formas. mm, Con la basura, pongo acá la cosita que encontré en paisaje. Entonces, mm, como fue un poco así retransformar mi ambiente doméstico, me conectar también con la cosa que había hecho. Y me ocurrió recientemente que quizás fue un proceso semejante al inicio del espacio privado, mm, cuando en el espacio privado surge un cuarto, una habitación que es la habitación de lectura, donde la persona va para leer un libro y ahí empieza también el romance moderno, mm, de se leer en el libro el sujeto, la construcción del sujeto. Entonces mm, me quedó así con un montón de cosas mm, en la cabeza y empecé a experimentar. Y, y creo que los artistas, que vamos a recibir eso después de la pandemia con más fuerza, será un poco como los años 20 fueron el siglo pasado. Una fuerza de la contención, de la idea y del deseo creativos. mm. Eso es lo Sí, que me hace pensar. súper, sí, súper, súper interesante porque me recordaste un filósofo que es un referente, Martin Heidegger, tiene una Sí. frase que es maravillosa porque dice, construir es esencialmente habitar. Quizás habría Oh, que sí. ahora ponerlo, crear es esencialmente habitar. Eh, Exacto. y en ese sentido, remontémonos a tus tiempos de formación como de Sí. estudiante, porque ya tocaste algo que es súper interesante, porque tú dices, transformo la materia en las ideas en una materia, la materia en objeto. Eh, Mm. ¿Cuáles fueron tus referentes en tiempos de formación en las artes que te inspiraron en el fondo a estudiar, a dedicarte a la danza? Y que quizás no necesariamente fueron coreógrafos brasileros Mm. o internacionales, sino que quizás esas referencias vinieron de otras partes. Tu madre, sin duda, pareciera ser que fue una referencia. Sí. Eh, y en tu formación, ¿qué referentes te acuerdas? Entonces, empezó, claro, sí, como dijiste,
con mi madre, que era una poeta, María José, que, que también se llamaba la reina de los buenos ecos, Ujú, ujú, que eran muñecas que hacía y que eran un poco los portadores de las nuevas noticias y que eran portadores de sus ideas artísticas. mm, Entonces, con una madre como esa que tenía canciones, que hacía teatro de muñecos, que hacía pues, poesía oral, mm, que escribía, que nos dejaba pintar en las mm, paredes, mm. que era el horror para mi padre economista. Entonces ya empecé ahí en una infancia a tener un uso libre de las materias, sobre todo la materia tiempo, espacio, Mm, y la posibilidad de reimaginar las cosas próximas. Como parte de Río de Janeiro, de la cultura carioca, la presencia del samba, del convivio social a través de la danza, y más tarde, no tanto cuando era niño, pero cuando era adolescente y joven, estudiante, el encuentro con el carnaval, con el encuentro de los cuerpos, es la animación mm, colectiva, la deriva, la perdida, los deseos. Entonces, fue así un poco por distintos puntos. Vengo de Río de Janeiro, también la ciudad de muchos arquitectos mm, importantes como Oscar Niemeyer. Y creo que eso empezó a ver mm, a través de mis proyectos cómo la arquitectura de Río está presente para mm, nosotros como idea concretada, mm, deseo concretado, utopía concretada. mm, Pero cuando empecé la escuela tenía otros planos. Tenía el plan de ser diplomata, estudiar lenguas, de conocer el mundo. Entonces estudié ciencia política, ciencias sociales para con ese objetivo. Y un día estaba, por fuentes diversas, pero un día un espectáculo me hizo una gran impresión. mm, Un espectáculo que es de un encenador brasileño carioca, Márcio Viana, e sua peça se chamava Farra dos Atores. mm, Quizás em espanhol seria La Folia de los Comediantes, mm, de los Actores. mm, E era uma peça de 8 horas, algumas vezes 10 ou 6, esto variava, e que era basicamente atores e bailarines que chegavam assim en, en velocidad, decían los textos más importantes, bellos y fuertes de la historia del teatro. mm, Mientras cantores cantaban algunos momentos, entonces era así, wow, me quedaba en éxtasis. mm, Y una bailarina, una actriz, llegó a mí, hasta mí, y dice un texto. Y yo, en mi eh, no sé, inocencia o en Brasil decimos cara o rostro de madera, cara mm. de pau. Es una persona que no tiene miedo, quizás porque no sabe las consecuencias de sus acciones. Entonces empecé a le decir, decir a dialogar, entrar en un diálogo con ella, a improvisar el texto. Y hasta el momento que ella tiene que se partir y dice, viene, viene, viene. Mm. Y yo estaba allí al punto de ir, pero yo no sé que es una ficción hasta el fin. Después me quedo, tendré que volver. En ese momento no lo fui. Entonces fue una fuerza en el sentido de las artes escénicas, fue esta pieza, Deseo. Más tarde acepté esa invitación a través de una otra boca, a través de un otro cuerpo. Y ahí fui, empecé la escuela de danza angeliana, de expresión
la consciência do movimento, do corpo, a consciência corporal através do movimento. Uma escola que formou muitos bailarinos, actores, artistas em Rio de Janeiro, a Gelviana, que é uma grande educadora e bailarina brasileira. Sí. No sé si te... Sí, sí, absolutamente. Y por lo mismo es súper interesante esa visión como de esa referencia, porque se ve en la obra que tú desarrollas actualmente. Y en ese sentido, tú eres latinoamericano, somos latinoamericanos, que estás Sí, viviendo en Europa, y por lo general, en una mala formación histórica, nosotros latinos siempre hemos creído que afuera está, por así llamarlo, la panacea, o están resueltas, sí, en el fondo, las sí, creaciones sí. para tomar de ahí y volver. Tú vives ahora en Europa, por lo tanto, tú puedes hablar con mucha propiedad, en el fondo, el valor de lo latinoamericano, en el fondo, en la creación artística y en danza. Y en ese sentido, ¿cómo se podría llamar? ¿Qué distancias ven entre la Mm, creación latinoamericana propiamente tal y la europea? ¿Y cuál es el rasgo distintivo que mm. hace que, en general, los latinos en Europa tengan una entrada distinta y una visión distinta del mundo a lo que ha sido tradicionalmente esta europeizante visión que se tiene de la Mm. vida y del mundo? Hay una primera cosa que es hambre. Mm, Hambre de comer, hambre de tener alimento para distinto, de modo metafórico y de modo, infelizmente, también mm. así de comer. No es, en Brasil tenemos este movimiento modernista que de los años de 22, la Semana Modernista de Arte Moderna, y que surge esa idea de la antropofagia, Mm, de comer el europeo, comer la influencia europea externa y vomitar y poner de vuelta con nuestras entrancias, con nuestro gut, uh, y producir a partir de ahí. Saber que fuimos, en buena parte, nuestra cultura fue fundada por esta invasión europea que eliminó o transformó o delegó a un segundo plan las culturas originales. mm, Entonces, este es un punto, estar acá y pensar a la tradición modernista brasileña en ese sentido es claro, mm, pasó por distintos puntos. Primero pasó por cuando venía acá sin ser habitante. mm. Entonces, cuando venía con mi obra. Muchas veces se pasó que tenía que ser muy brasileño o muy latinoamericano Claro. para llegar. Mm. No, no es tanto brasileño, creo que tendría que ser un poco más. Entonces, ¿de dónde pego esta brasilidad, esa latinoamericanidad que le pongo? Le pongo? Entonces, un poco la tarjeta de presentación que daba la, la ilusión acá de algo que era único, uno, Mm, cuando en realidad es muy distintos, muy diferente, con similitud entre nosotros, pero con muchas diferencias. Pero entonces cuando llegué acá, para llegar acá, sobre todo mi trabajo, pasó por distintos estágios de dialogar y no ser sometido a este discurso europeo mm, de catalogación. Entonces, ahora que estoy acá, que no vengo de Brasil, soy de Brasil, pero no estoy venido de Brasil, mm, es un otro capítulo se tuvo que empezar. Y muchas veces, por estar acá, era un poco tenía un espacio de creación, de posibilidad, pero al mismo tiempo no tenía este fondo brasileño, mm, latinoamericano, que fomenta mucho de la industria cultural, infelizmente, mm, en mm, Europa y en los Estados Unidos, que ser, pro-
Esta es la parte más desinteresante. La parte Mm, que creo que es más interesante es reconocer otros artistas latinoamericanos acá mm, mm, o mismo en su territorio de origen y descubrir similitud. Me recuerdo, por ejemplo, cuando fui a ver Magui Marin, una compañía, una coreógrafa francesa, y hay hace muchos años que trabaja con ella un bailarín y bailarinos chilenos. mm, Y, y fui encontrando bailarinos, artistas de danza chilenos en Francia, en Alemania, en Bélgica, y tenía siempre esta fuerza. mm, Y que me pareció mucho hambre de hacer, hambre de conectar. En Brasil teníamos una expresión que es fominha, una hambrecita. Entonces, cuando una persona es, cuando le llama, él es una hambrecita, mm, es, que tiene que hacer, voy a hacer la cosa y poner la cosa. Entonces, esa hambrecita, esa disposición a la descubierta, porque quizás no sé, no sepa, quizás tengo mucha cosa a aprender o quizás no tengo el conocimiento todo, mm, que es un poco que está en nuestra historia de buscar la Europa como la fuente de conocimiento, de referencias y mm, demás. Si eso es verdad o no, no importa tanto, pero esta hambrecita, sí, hambrecito, mm, me, 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 me pienso como un trazo distintivo mm, de los latinoamericanos, mm, te lo puedo decir, y que abre un campo siempre existente de descubierta. mm, Porque cuando nosotros llegamos acá, descubrimos, por ejemplo, que por ejemplo, el sueño modernista es mucho más fuerte en Latinoamérica do que acá. mm, Tenemos nosotros mucho más experiencia de arquitectura moderna, por ejemplo, que los europeos, mm, que están ainda atravesados de siglos de mm, arquitectura diferente. Entonces, pensar que un edificio modernista es una idea concretada, mm, está en tener en nuestra vida cotidiana sueños, ideas concretadas, mm, hace, tiene un poder muy fuerte de conjectura, mm, de salto hacia algo que no conocemos, que nos da la fuerza mm, y la decisión, mm, que puede ser vista por algunos como exótico, que puede ser vista como energía vital, mm, mm, pero yo diría que sería más una inteligencia cinética, afectiva, artística, cultural, que todos tienen, todos los pueblos tienen, pero que acá se queda como separada mm, del otro por cuenta de una alteridad. mm, Son identidades distintas. mm, Bueno, dicen que muchos grupos indígenas se traduce, del pueblo de la Amazonia, si vamos a traducir lo que significan, tiene un poco la idea de humanidad. mm, Es como si todo pueblo fuera la humanidad. Y mm, cuando encuentro al otro, yo soy la humanidad. ¿Qué eres mm, tú? mm, Entonces, el otro que permite que nosotros no miremos. Pero es muy mm, más fácil ver los contornos del otro que ver los contornos de nosotros. mm, sí, Entonces, somos al mismo. Es curioso, somos el espejo que nos ha sido dado. mm, sí, qué bonito. Sí. En ese sentido, Gustavo, llevarte un poco a tus procesos creativos, como a los elementos que constituyen, Mm, en el fondo,
ese proceso creativo que te lleva, de alguna manera, a la construcción de las obras. En particular, esta obra con la cual yo me relacioné contigo, que es quien camina por el suelo, quien anda en los árboles, quien tiene alas. Pero cuéntanos de estos procesos creativos y Mm. también de esta obra que es súper emblemática, porque tú ahí mezclas varios lenguajes. ¿Eh? El Sí, habla, la sonoridad, el canto, la escenografía en movimiento, el cuerpo, en el fondo que se empodera de un drama, por así decir, de una nostalgia, sí. que ocurre particularmente en Brasil y en la Ujú. naturaleza. Y tus procesos deambulan por estos paisajes urbanos y también paisajes naturales. Cuéntanos un poco de tus procesos creativos, qué Sí. elementos tú puedes revelarnos ahora y Sí. particularmente de esta obra. Então, esta obra foi empezada en 2013, si no me recuerdo bien, estrenada en ese año, el año de 2014. En esa época el mundo estaba ocupado por un peligro inminente de una pandemia por cuenta del virus ébola Mm, en África, en África septentrional, la mm, África central. Y como las noticias que llegaban de allá, el tipo de contagio, que persona, en el momento que, era, que percibieron que la persona tenía este virus, todas las personas mm, se aislaban de ella, porque ella era el vector de la muerte posible. mm, Y, y sin fuerzas de se quedar de pie, esa persona se quedaba al suelo. Y mm, muchas se quedaban ahí hasta hasta se tornaron cadáveres. mm, Eh, eso, me encanta la ciencia ficción, mm, que es un poco la proyección de futuros a partir del presente. Para mí, aquello ella era un escenario muy claro de un posible, de una distopía, que era la muerte de nuestra sociedad. Entonces, para mí, cuando empecé eso, quizás, no sé si voy a llegar al fin de ese espectáculo, porque quizás todos se quedarán en la pandemia mm, y todos morirán, o será una catástrofe. Entonces, cuando ahí empecé las conexiones posibles, yo trabajo mucho con asociación. mm, Una cosa me conecta con una, que mm, me conecta con otra, y que hace quizás una red, o quizás un conjunto de cosas que tiene mm, arriba, abajo, al lado, tiene algo que se movimenta y que se conecta con una mm, constelación de mm, ideas. Entonces, cuando la idea de un virus que podría ser una tragedia contemporánea me hizo pensar en el trágico. mm, Y me hizo pensar, ¿cómo hablamos de una tragedia? A través de la tragedia como drama. Eh, pero tengo, en teatro es muy común utilizar tragedias existentes desde los griegos, como historias que se quedan actuales hasta el momento actual, que podemos hablar de Écuba, de las tragedias todas griegas, y hablar de... Y yo empecé, pero ¿cómo sería pensar el drama, porque será un drama mm, contemporáneo con herramientas o ¿sería posible crear nuevas tragedias, mm, nuevos clásicos o buscar referen referentes contemporâneos e recriar modos diferentes de dizer e que não conectados com aquele, porque há tanta tragédia. Então, o que distingue o trágico? E, e aí comecei a estudar a tragédia como drama, pero aí coisas se sucederam, por exemplo, uma muito particular que
por cuenta de la violencia social, económica, homofóbica, eh, clasista, que existe muy fuerte en distinto grado en Brasil. El nombre Douglas empezó a surgir y a surgir. Entonces era Douglas, fue el nombre de un niño gay que fue asesinado mm, en su retorno a la escuela. mm, Uh, Douglas era un policial que fue asesinado por traficantes. Douglas fue un niño de 17 años que fue comprar una cigarrilla para su padre con su hermano en un bar cerca de su casa y un coche de la policía paró y lo mató. No se sabe de qué manera y por qué. Y este muchacho, ese niño, cuando es adolescente, la única cosa que tuve tiempo de decir es, Señor, ¿por qué hiciste eso conmigo? mm, Antes de morir, ha dicho, Señor, ha desenderezado con distinción a su asesino mm, y murió. Esta frase se quedó un lema de activistas en Brasil como porque o Senhor fez isso comigo. mm, E essa canção, esta se quedou uma parte de uma canção que temos no espetáculo, que é do porque o Senhor fez isso comigo, mm, porque o Senhor atirou em mim, porque o Senhor tirou em mim. mm, Então, Douglas, y un caso más fuerte, no más fuerte, pero tan fuerte cuanto, pero muy emblemático de ese héroe, es una figura heroica, mm, fue cuando un bailarín que trabajaba en la televisión brasileña, un programa muy visionado de la actriz Regina Casé, él tenía sus experiencias artísticas, hizo una película corta que era él en la playa jugando fútbol y después volviendo a su casa hablando con todas las personas en la playa del barrio de Copacabana que vivían en la favela donde él vivía, hablando, revelando toda la red de la favela en el suelo urbano. Y cuando llega en su favela, es parado por la policía y que lo mata. mm, Porque es negro y porque es pobre, porque vive en la favela, y como si fuera eso un destino fatal, mm, inevitable. Hizo esa película. Un año después, lo mismo se pasó con él en la vida real. Entonces, el héroe perfecto, que pensaba, el héroe que sabía el héroe es aquel que sabe su destino cruel mm, y que tiene que vivir eso para que nosotros, por un proceso de catarsis, vamos puntos existenciales, una intensidad mm, que sin él, sin este héroe, no podríamos tener, si claro, tenemos el mismo destino. Entonces, había muchos elementos. Entonces, mm, esas conexiones me fueron mucho. Y los que caminan por la tierra, mm, también este título viene de cómo los pueblos indígenas de la Amazonia describen todos claro, los seres vivientes. mm, Los, los que caminan por el suelo o por la tierra, los que viven en los árboles, los caminan en los árboles, los que andan en los árboles, los que tienen alas y los que viven en la agua. mm, Ese todavía no lo tuve porque así se quedaba muy longo, muy largo. Entonces son títulos desde la literatura, desde cosas que vivencio. Tengo una especie de, me gusta coleccionar. mm, Y a través de la colección de estímulos, de cosas por ejemplo, tú decidiste utilizar la palabra feroz, mm. el adjetivo feroz. Entonces, la brisita feroz, por ejemplo. Claro, Entonces ya me hace una mm, conexión. yeah, Es un poco así que
que trabajo Mm, en esta obra. Que sí, estaría no, bueno ver. bien. Y se ve, porque además está con estos cruces de lenguaje y ahora queda súper claro como parte, que es como el corifeo, el coro griego inicial que revela el drama. No, Exacto. no, revelas algo que es súper emblemático para la obra. Oye, se nos está acabando el tiempo y me interesa una última pregunta que tiene que ver Sí. justamente con los procesos creativos y el Ah, público. Eh, mm, tus propuestas, pero también ligadas a los bueno, jóvenes, chicos, chicas que están, o mm, adultos, que están súper interesados en dedicarse a las artes o estar como de alguna manera motivados por estudiar danza, por ejemplo. Acá mm, tenemos un drama que es súper, súper eh, potente, que es que muchos chicos quieren estudiar danza, pero hay pocas posibilidades después para seguir eh, como formalmente en universidades. En mm, Puerto Montt no existe, existe Flor de Agua, que es, digamos, la escuela referente, que es justamente la que te mm, convoca. Eh, Sin embargo, se van a Santiago, por mm, ejemplo, o a otras regiones. Algunos vuelven y otros se quedan deambulando también. Entonces, hay un público que está necesitado de arte acá. mm, Sin embargo, cautivo, se mm, mueve, sale. Entonces, la obra contemporánea, tu propuesta contemporánea es mm, recibida por este público, ¿no es verdad? Es decir, la va a ver en el caso de los que van a estar en sí. fin. Eh, de alguna manera, qué mensaje tú le darías a estos hombres, mujeres que quieren dedicarse a las artes o a la danza y que sin embargo están súper condicionados por el contexto en el cual nos encontramos, digamos? Mm. ¿Qué les dirías? ¿Qué revelarías en el fondo de tus secretos que tú has sido finalmente dedicado a la danza, un hombre feliz? Sí, yo tendría es que lo que vivimos, ah, lo que sentimos, Mm, lo que observamos, lo que probamos, mm, lo que nos atraviesa, es constituinte de nosotros y es constituinte de nuestra posibilidad de ser lo que sea. Porque el mundo concreto que vemos, no digo el mundo natural, pero el mm, mundo construido, fue construido por nosotros, por, por cosas que aprendemos con otras personas de distintos modos. Es claro que hay quizás conocimiento que precisa un gran equipamiento enorme, como por ejemplo un, un gran, se voy a trabajar con física nuclear, pero las ideas por detrás de la física nuclear estão acá. mm, Están, por ejemplo, cuando vais a tomar un baño, como, como la habitación se queda mojada, mm, los efectos de nuestra acción, mecánicamente hablando, están ahí. Entonces, son puntos de llegada. Hay un educador brasileño que tengo empezado a estudiar, a me interesar por ele, que é Paulo Freire. mm, E Paulo sí, Freire hubo todo un trabajo muy fuerte que es muy a partir de la alfabetización, mm, no de personas que ignoran, pero a partir de personas que saben. Entonces, la mm, persona que no sabe escribir no es ignorante, mm, es una persona que no sabe escribir, pero lo que va a escribir, ella ya sabe mucho. mm, Entonces utiliza las palabras del universo de las personas que están. Por ejemplo, los paderos de la panadería, mm, la palabra que va a aprender a leer, escribir es pan, porque mm, conoce muy bien el pan. mm, Y así por adelante. Entonces, pensar como una especie de maestro, que nosotros somos un maestro ignorante, mm, ignoramos que somos maestros, mm. que nuestra experiencia es nuestra. Y a partir de eso es un campo inmenso, increíble de descubiertas. Mm. ¿Cómo,
eso es la descubierta de la casa. Quizás mucho aprender a cocinar, finalmente, ¿no? Empezar a hacer pan, a pintar a cosas, resolver cosas que antes tenía que... esta independencia eh, es más una actitud, más una actitud. Es ver de modo plástico, moldable, la cosa que tenemos. Yo tengo, por ejemplo, eso acá, una fruta, la puedo comer, pero tiene un peso y que puedo jugar, tiene una color que puedo poner, que puedo usar, que tiene un dibujo que puedo copiar, que puedo guardar. Eso me gusta esta parte, de secar. Puedo transformar. La transformación, aprendo con la transformación. Los objetos que puede ser eso, y después puede ser tantas cosas. Puede conectar con cosas, ¿no? Puedo buscar velas, pero puede ser su opuesto. Y puedo hacer cosas así. Entonces, es composición. Composición, descubierta, delirio, ah, lucidez, ah, y los pues, las cosas que son oposición y cosas que no son exactamente. Es un proceso de vida. Básicamente, si queréis hacer arte, vive. Vive lo más intensamente. La hambrecita que hablabas. Puede ser tener, ser fominha en portugués do Brasil, o ser hambrecito, hambrecita. De hambre, no de hombre. Sí. Eso es lo que podría decir. Sí, muchas gracias. Súper, súper claro. O sea, nos dejas con hambrecita para, para seguir compartiendo. Bueno, te queremos agradecer, Gustavo. La hora se pasa volando en este tipo de entrevistas. Eh, ojalá te podamos tener en algún momento acá en el sur, en términos presenciales, pero te agradezco enormemente la intensidad de tus palabras. Yo creo que se me va a quedar rondando varios días esto de la hambrecita, porque no solamente por el arte, sino que en realidad tengo hambrecita de poder salir, no sé. Exato, exato, exato. Eso. Oh, Así que espero que te vaya súper bien, y muchas gracias por tus palabras. Creo que son súper significativas para este campo maravilloso que es el arte. Muchas gracias, Gustavo. muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos ahí. Y sí, espero que un día poder estar ahí presencialmente, Mm. viendo las colores del aire de Puerto Montt y Sí. vicindarios. Mm. Muchas Bueno, gracias. que te vaya bien. Y dejamos a todas y todos invitados nuevamente para que entre el 1 y el 13 de febrero se integren al Festival FIN 2021, siguiendo en Facebook e Instagram @FINFestival. Nos vemos pronto, Gustavo. Que estés muy Nos bien. vemos, Jorge. Te quedo muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.